Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes. Puentes. Hola, muy buenas. Hoy me toca estar solo, pero no por eso mal acompañado. Es decir, yo solamente estaré de este lado del micrófono, pero del otro lado está todo Puentes, que ahora mismo trabajan a conciencia y con mucho empeño en lo que ustedes pueden escuchar todos los días a través de los muy distintos y variados programas que tenemos para ustedes. Hay programas de guionismo, de literatura, de teatro, de la NBA, que de nuevo van a entrar ya en la recta final, ya están en los campeonatos. Yo creo que ahora que Evaristo regrese a los micrófonos mexicanos, porque estuvo grabando programas fuera del país, a los micrófonos mexicanos de Puentes, nos dará una muy acertada opinión junto con Woki de lo que está pasando en la NBA, que pues en verdad a mí me emociona mucho. Entonces es un programa que sigo. También tenemos programas de videojuegos. Está el Cosmos de Bolsillo del buen Julio, que siempre trae ahí una embarrada de información, de cultura y de actualizaciones sin ningún tipo de tema, pero siempre muy acertadas. Es otro de mis favoritos. Está también la Alianza Rebelde, que no me pierdo todos los viernes. Y cada uno de estos programas tiene un día y una hora de publicación. A partir de ese momento, ustedes pueden descargarlos, los pueden llevar a donde ustedes quieran, pueden escucharlos también en streaming. O pueden suscribirse a cualquiera de las aplicaciones a través de las cuales estos programas llegarán hasta ustedes. Está Tuning Radio, está Stitcher, está el canal de YouTube, por supuesto, y está iTunes, que es en donde yo de manera muy particular acostumbro escuchar a mis colegas. Hoy, insisto, ellos están todos afuera de esta cabina trabajando y proyectando lo que ustedes pueden escuchar. Los veo muy atareados, de hecho, en esta tarde calurosa en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y yo me encargaré de hacer un pequeño ejercicio para todos ustedes que viene a partir de un cumpleaños que yo creo que el mundo se merece, que creo que el cine se merece, y que este verano justo, que es donde ya estamos muy metidos. Mayo se acabó, estamos empezando junio, no debe faltar mucho para que el verano real entre, aunque los calores nos dicen que sí, las lluvias también nos dicen que sí, que ya está aquí. Este año, 2015, Tiburón, la película de Steven Spielberg, Jaws, que se llama en inglés, es decir, pudieron haberle puesto mandíbulas. Creo que aquí el tema del nombre no nos afecta tanto. Pues es menos metafórico, pero es muy claro, cuando además el póster de la película ya es muy claro. Ahora iremos a estos detalles. Tiburón, de Steven Spielberg, se estrenó un 20 de junio de 1975 y este año está cumpliendo, si hacemos cuentas, 40 años de haberse estrenado en este junio, en este mes caluroso en esta parte de la Tierra. Estamos en la etapa de los días largos y las noches cortas, y en consecuencia me imagino que habrá algunas proyecciones a lo largo del mapa de los Estados Unidos. Probablemente podamos volverla a ver en cine en México. Eso no lo tengo todavía muy claro, nadie ha dicho nada al respecto. Este programa se está grabando a muy principios de junio. Pero sí existe ya por ahí, de eso sí tengo certeza, una edición en Blu-ray muy bien montada, con el famoso documental de cómo se filmó la película ahí en los extras. Hay muchas versiones en DVD también. Es una película que se pasa en televisión, y pues bueno, con el pretexto de que Tiburón cumple 40 años de haberse estrenado, este retrovisor, que es el programa que Cine Garage está entregando en este momento a ustedes, este retrovisor estará dedicado a una de las películas más famosas, no solo de Steven Spielberg, que representaba para él su segundo largometraje, sino de la historia del cine universal. Es una película que se ha convertido en referente de muchísimas cosas. Es una película que se usa en clases de cine, es una película que se usa
simplemente a manera de entretenimiento. Incluso a mí me ha tocado verla a manera de escenografía en algún bar, en algún momento, en alguna parte del mundo. Arriba de la barra, un poco la idea era tener en un loop permanente proyectada la película de Steven Spielberg, que se viera una y otra vez. Es decir, si uno pasaba ahí 4 horas, podía ver la película 2 veces, sin audio, por supuesto, sonaba la música del bar, pero la película se proyectaba arriba de las bebidas de este bar. Entonces, y además, tomando en cuenta que es una película tan famosa que se puede ver de manera tan sencilla, la pasan en la tele muy seguido, vamos a dejar de lado todo aquello que podría... Bueno, no vamos a dejar de lado, más bien no nos vamos a tomar la molestia. No me la tomé y lo siento porque no haya visto la película, de quitar todos los estropeos que les podamos dar a la hora de platicar de la importancia, de la trascendencia, de lo interesante, de lo bonito. La película tiene muchos puntos de acercamiento de Tiburón. Es decir, si alguien no la ha visto, aquí les vamos a contar el final, aquí les vamos a dar datos que a lo mejor están pensados o diseñados en la película para hacer sorpresa y que, pues bueno, si escuchan este programa, antes de ver la película dejarán de serlo. Son los famosos estropeos, que es la palabra que estamos usando ahora en Cine Garage, en Puentes, tratando de no entrarle tanto a los terminajos ingleses cuando no son realmente necesarios. En este caso, habiendo una palabra alternativa, la queremos usar a ver qué tal funciona. ¿Por qué es importante Tiburón? ¿Por qué hay que echarle un ojo? ¿Por qué hay que estar ahí? Si tomé a la película al cumpleaños de la película como pretexto para hablar de ella, me voy a tomar una libertad más todavía. Empezar esta lista de 20 razones para ver Tiburón, de 20 razones para ver la película de Steven Spielberg, con una anécdota muy personal, pero que para bien y para mal marcó mi vida, incluso hasta mis días. Yo recuerdo con una fidelidad terrorífica la primera vez que vi Tiburón, y la película se convirtió desde ese momento en prácticamente mi primer memoria cinematográfica. Era yo muy niño, por supuesto no era la primera película que yo veía. Mis padres me llevaban mucho al cine, vi muchas películas de Walt Disney, pero la película que vi al lado de mi padre en una función nocturna en un cine perdido por ahí en la Ciudad de México, esas direcciones no las tengo ubicadas, insisto, era yo muy niño. Seguramente esta era una función de esas en donde después de años de que la película se había estrenado, la soltaban no en una matiné sino en una función nocturna, y mi padre seguramente quería verla, volverla a ver. Eso nunca lo he tenido claro. Y si yo pudiera mentir en este momento, les diría que esto fue en el Cine Sonora o Jalisco. Algo en mi memoria me dice que fue por ahí, en la Ciudad de México, por supuesto. Yo creo que en ninguna otra ciudad del mundo habrían dejado pasar a un niño que tenía 5 o 6 años quizá, con su padre, solos los dos, a ver una película clasificada para adultos en una función de medianoche, que fue a donde me llevó mi padre. Y desde ese momento la película, recuerdo por supuesto haber sufrido horrores durante la proyección. Moría yo de miedo. Era verano, además, hacía mucho calor en el cine. Los cines no tenían aire acondicionado como ahora, que bueno, ahora lo tienen y no lo prenden. Ese es otro tema, pero hacía mucho calor, yo moría de miedo. No podía irme, no podía escapar porque no recuerdo el cine en sí, recuerdo la sensación de estar en el cine. Era obvio que yo no sabía volver a casa, ¿no? Y que mi padre, por supuesto, no me iba a dejar salir solo, y que además mi padre, en su locura cinéfila, no iba a perderse la película por sacar al niño que estaba sudando al lado de él de miedo. Entonces se convirtió en un sello dramático muy fuerte, se convirtió en una serie de imágenes que marcaron mi vida por 2 sentidos. Número 1, tuve pesadillas por 2 semanas, por supuesto. Insisto, era yo muy niño, y además mi padre tuvo a bien colocar un póster un póster del cartel, un póster de la película al lado de mi cama, justo la misma noche que habíamos ido a ver la película, con lo cual las imágenes venían cada vez que yo reclinaba mi pequeña cabeza vacía en la almohada de mi cama de entonces. Fue realmente motivo de pesadillas durante 2 o 3 semanas. Tuve muy pesados sueños. Hasta la fecha recuerdo las pesadillas
que esta película me generaba, que no tenían que ver de manera literal con la película, pero que sí venían de ahí. Y por otro lado, me acabó comunicando la emoción profunda que significa ir al cine y experimentar este tipo de historias y este tipo de emociones a partir de la imagen, porque si bien yo a esa edad entendía algo del inglés, no lo hablaba al 100%, y mi padre no se tomó la molestia de traducirme o de contarme lo que los personajes platicaban en la película. Eso lo averigüé yo cuando la vi por mi cuenta. Es decir, la primera vez que yo vi Tiburón, yo dialogué con la película única y exclusivamente a través del lenguaje cinematográfico, a través de las imágenes. Y luego, cuando crecí y pude madurar un poco la experiencia, me di cuenta que esa emoción venía justo de eso, del acercamiento con una película real a través de sus elementos reales, como son los planos, los ángulos, los movimientos de cámara, todo este entramado visual que Steven Spielberg hace en Tiburón. Y ahí fue cuando yo descubrí de manera indirecta y de manera forzada y de manera pesadillesca mi gran pasión por el cine y mis deseos enormes de entender por qué lo que había visto yo en el cine me había afectado de esa manera. Ahí fue de manera inconsciente cuando tomé la decisión de estudiar algo relativo a la imagen o al cine que me hiciera comprender por qué yo, sin saber realmente lo que estaba pasando, entendía perfectamente y me emocionaba con lo que estaba pasando en la pantalla y con los personajes. Fue una experiencia completamente infantil, pero insisto, cuando la pude madurar, encaminó mi vida hacia lo que hago ahora. Y entonces, por un lado, hay una especie de reclamo hacia la figura paterna por haberme hecho sufrir tantas noches, especialmente cuando vi la película, pero por el otro lado, un agradecimiento infinito por haber golpeado mi cabeza de esa manera para que yo ahora me dedique a lo que me dedico, que lo hago además con todo el cariño y con todas las ganas y con muchísimo interés. Creo que mi vida habría sido muy diferente si en esa noche de verano Tiburón no se hubiese atravesado en mi vida. Y de esa manera, además, no siendo yo tan frágil, lo sigo siendo, pero en ese momento era todavía más frágil para ver una película tan fuerte y tan poderosa. Esa sería mi razón número uno para ver la película, o para volverla a ver, o para sugerírsela a alguien más, que es hacia donde va encaminada esta lista. El punto número 2 entra un poco en el lado de la trivia. El guionista de Tiburón, el hombre encargado de transportar todo el discurso del libro, que además es un libro mucho más complicado, es un libro incluso mucho más oscuro, es un libro mucho más violento, con un final distinto, pero que tiene implicaciones más violentas, más humanas a lo mejor. La película, eso sí, está muy centrada en el duelo personal entre este policía de pueblo en la isla en donde ocurre todo, y este gran escualo que al mismo tiempo reúne a otras dos figuras que también tienen una especie de deuda o de necesidad de encuentro con este monstruo. Hacia allá iremos en un momento, y lo humano queda dibujado muy bien, planeado muy bien. Spielberg es muy bueno haciendo este tipo de cosas. Pero la historia real está en este enfrentamiento del humano y de la bestia, y de las razones de los distintos humanos para enfrentar a esta bestia. Cada uno de los personajes de este trío final que se embarca al mar para tratar de cazar al tiburón asesino tiene una razón distinta para enfrentarlo, y ninguna de ellas es la venganza, que es donde la película adquiere una dimensión superior y donde tiene incluso su toque de humanidad, aunque insisto, el libro es diferente. Ahora bien, el encargado de contar en cine, en imágenes, a través del desglose de lo que el libro estaba contando en el guión, es Carl Gottlieb, un guionista que además es director, que muy activo en sus años en Hollywood. Él fue el encargado de trabajar el guión sobre el cual Steven Spielberg trabajó para la película. Pues bueno, Carl Gottlieb, con toda esta sabiduría que deja clarísima en la película, es también el director de El Cavernícola, una película con Ringo Starr de algunos años después, que se convirtió también en una película de culto, y que, pues bueno, de alguna manera saltas de el guionista de Tiburón a la gran diversión que representa El Cavernícola, una película sin palabras
Imagínense lo que eso representa para un guionista director, dirigir una película en donde los personajes no hablan sino gimen, que además es una comedia y que además está protagonizada por Ringo Starr. Si alguien no ha visto El Cavernícola, se las recomiendo ampliamente. Es una cosa, lo voy a decir con toda la intención, escalofriantemente divertida. Y es un prodigio de narración cinematográfica en un plano diferente al de Tiburón, pero no por ello menor. Les recomiendo mucho ver El Cavernícola, dirigida por Carl Gottlieb, que además es el guionista de Tiburón. Y hablando del guión, hablando de Tiburón, hablando de Carl Gottlieb, en parte esta generación del suspenso que tiene la película está plantada y planteada, las dos cosas, en el guión. Es decir, estas descomposiciones de las secuencias, hay secuencias donde una vez más las palabras sobran o ni siquiera son utilizadas, están planteadas en el guión, que luego se tradujo en un storyboard, estos dibujos que se hacen para saber qué es lo que tiene que ver la cámara y qué es lo que tiene que registrar la cámara y el encuadre, y luego obviamente se filman de una de esas secuencias desarrolladas desde el guión por Carl Gottlieb. Vamos a hablar un poco más adelante, pero esa generación del suspenso, esa tensión creciente que va teniendo la película, está planteada desde el guión del señor Carl Gottlieb. Otro punto a favor, que alcanzamos a entender esta fobia que uno de nuestros protagonistas, el policía Brody, tiene hacia el agua. Pues sí, en algún momento medio platica como para redondearnos la información por qué le teme al agua, o que no se puede acercar al agua, pero en realidad vamos descubriendo esta gran fobia que él tiene al medio natural en donde se desenvuelve su enemigo, pues con datos a veces meramente visuales. Es un guión que nos va descubriendo a este personaje y en consecuencia a todos los demás a través de ir rascando y de ir desentrañando las capas que los cubren. Es un guión muy inteligente, es un guión muy sugestivo, es un guión que deja muchas cosas a la imaginación, pero que al mismo tiempo hace que imaginemos lo que ellos quieren. Es realmente hábil lo que el señor Carl Gottlieb hizo para construir al antagonista y para construir a los personajes que se van a enfrentar a este antagonista. Si alguien tiene la oportunidad, el guión está en descarga en internet, es muy sencillo de conseguir. Incluso creo, yo lo conseguí en inglés, pero creo que se puede descargar en español. Échenle un ojo, échenle una leída y van a ver las descripciones que Gottlieb hace y las sugerencias que hace para los emplazamientos de la cámara, y van a ver cómo mucho del gran éxito que tuvo, y con razón, Steven Spielberg en la película, venía de la raíz del guión. El punto número 3, antes, a ver si llegamos a los 20, y creo que es un buen puente además para llegar a la primera pausa de este programa, es la música de John Williams, una música que consigue convertirse en el personaje que estamos siguiendo sin verlo, que es otra de las características de la película, una característica circunstancial. No tenían un tiburón que mostrarnos cuando empezaba el rodaje de la película, pero en consecuencia, y para salvar un poco el barco que se hunde, porque además el barco se les hundió, todo está registrado en el documental. John Williams compone una canción emblemática, una canción que ahora se ha convertido en todo un símbolo de lo que es el suspenso, de lo que es la tensión, de lo que es incluso la violencia. Es una banda sonora súper inteligente que consiguió convertir a un par de compases en violines, en violonchelos, en este personaje submarino que no vemos durante la primera mitad de la película. Obvio, mucha gente ha querido imitarlo, obvio esto se ha parodiado y se ha utilizado de maneras muy distintas en otras producciones, varias de ellas comedia, justo para darle el reconocimiento al señor John Williams por el trabajo y por lo que consigue a través de la música en una película como Tiburón. No contento con eso, consigue darle al tiburón una especie de personalidad casi humana, en la que podemos también detectar ciertas emociones en un animal violento y que, por lo menos hasta ahora, es considerado como irracional. Hay una parte muy interesante en la película en la que ya en el barco, este trío de personajes que van cazando al tiburón y que lo han enganchado con 2 o 3 barriles de aire para que tenga que salir a flote y sepan ellos dónde está, en el que
John Williams construye casi una sinfonía. Es una escena a luz de día, es una escena en la que el barco viene persiguiendo a estos 3 barriles y es una escena muy alegre, es una... A través de la música alcanzamos a entender esta otra conexión que tienen los personajes con el tiburón, que es lo que les decía yo hace rato. Ninguno de ellos está por venganza y en ese momento, con esa parte de la música, entendemos que el mar, a pesar de que navegando sobre él hay una persona que tiene fobia al agua, el mar se acaba convirtiendo en un vehículo de comunicación entre ellos. Y es una escena tan jovial y tan bonita que podríamos incluso considerarla como desentonante hacia el resto de la película. Échenle un ojo, a mí es una escena que me gusta mucho. Por supuesto, la música es distinta a la que tenemos al principio. Insisto, nos acaba comunicando prácticamente la alegría del tiburón al poder jugar de manera tan violenta, pero al mismo tiempo tan jovial con estos 3 personajes que tiene enfrente. Lo vamos a dejar ahí, llevamos apenas 3 puntos, pero me voy a apurar para ver si llegamos a los 20 que tengo preparados para ustedes. Son las 20 razones por las que hay que ver Tiburón. Ahora vengo. ...140 organizaciones son taxistas... estarán con sus vehículos obstaculizando las vialidades para protestar contra Uber. Exacto. Uber y Cabify, que dan servicios de taxi por medio de aplicaciones para teléfonos móviles y sin concesión. No están ni bien informados de cómo opera Uber y si les afecta o no, y se están dejando mover por sus líderes o por otras gentes para incluirles en que nada más vayan en contra de Uber, cuando el segmento que atiende Uber no tiene que ver nada con los taxistas. Esa es la consigna, o se va a Uber o aquí lo matamos. Con nadie. El transporte, el derecho al trabajo no se negocia con nadie. Ahora sí que pidiendo que se regularice el servicio, ¿no? Que todo sea parejo. A nosotros nos están sacando hasta los ojos, Impuestos, revistas, tenencias, paga esto, paga el otro, la gasolina sube, refacciones. Nosotros no pagan nada. Madame Malé. Conversaciones sobre diseño mexicano. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Puentes.me. La ruta más corta entre 2 extremos es un puente. Puentes. Ahora sí, estoy de regreso. La escena inicial. Yo creo que la escena inicial de Tiburón merece un reconocimiento. Por supuesto, es la encargada de introducirnos a este mundo misterioso en el que se mueve este escualo. Pero creo que representa para el cine de entretenimiento del cual Steven Spielberg es no solo un gran representante, sino uno de los autores que este cine tiene. Es decir, yo considero a Steven Spielberg como un
autor de cine de entretenimiento, tiene otras facetas, pero en el cine de entretenimiento ha conseguido dejar una marca autoral. Tiene muchas firmas, tiene muchos sellos, no fórmulas, no confundamos, simplemente son sellos, y tiene una manera de entender el cine de entretenimiento que lo convierte en un autor a nivel del que ustedes me digan. Hay un ensayo que comentaremos un poco más adelante en el que se le compara justo a partir, no de la película, sino de una escena de Tiburón, se le compara con el mismo Hitchcock. Pues bueno, en la escena inicial deja claras muchas de estas cosas. Es la escena en la que vemos a un grupo de chicos mientras los créditos corren en una fiesta setentera en las playas que, por lo menos, si uno ve la película por primera vez, entenderá que son las playas de California. Ya luego nos enteraremos que no están ahí. Pero bueno, vemos a un grupo de chicos tocando la guitarra alrededor de una fogata y una chica del grupo sale corriendo de ahí, está jugueteando con otro chico con el que ha compartido un par de brindis y se tira al mar pidiéndole a él que la siga, ¿no? En un juego de atracción muy particular, muy del verano, por supuesto. El verano juega un papel importante en la historia. Ya luego nos enteraremos que hay presiones una vez que se encuentra el tiburón, que es en esta escena en la que nos lo presentan. Hay presiones para que las playas de esta isla no se cierren durante el verano. Hay mucho dinero de por medio y el verano se convierte en otro personaje. Estas son cosas del guión que ya lo comentamos. Ahí le vamos a ir abonando a las cualidades del señor Gottlieb en su guión. Pero bueno, en la escena inicial se nos presenta al tiburón sin verlo. Tenemos primero unas tomas submarinas antes de entrar a esta fiesta, en las que vemos que algo deambula por el fondo del mar, que tampoco es tan profundo. Se ve por ahí alguna luz que se filtra, alguna luz de la luna. Y cuando esta chica que les contaba yo hace rato se mete a bañar y el otro chico la abandona por la borrachera y se queda en la orilla, tenemos prácticamente una descripción psicológica del personaje. No lo vemos, no lo vamos a ver. Es de noche y esta chica está la mitad del cuerpo, bueno, no, solamente le vemos la cabeza, está completamente sumergida en el agua excepto por la cabeza, y lo único que vamos a entender de lo que ocurre es lo que a ella le pasa. Ella ni siquiera grita tiburón, ella sabe, en cuanto la vemos nadar y que vemos como algo la tira hacia abajo, la sumerge en el agua, ella sabe que está siendo atacada por un animal, pero tampoco sabe qué tipo de animal es, aunque intuiría que es un tiburón. Sin embargo, ella nunca lo dice. Y nosotros lo que vemos es cómo este ataque se va repitiendo y se va alargando prácticamente todo lo posible. No es el tiburón que se la come de una mordida, no es la bestia que de un zarpazo la aniquila, no es el asesino que de un tiro termina con la víctima. Es algo que asumimos que es el tiburón por el título de la película, pero es algo que casi juega con ella. Es decir, tenemos enfrente de nosotros a un asesino que además se está alimentando de lo que asesina, pero que se divierte o juguetea o manipula a aquello que se va a comer. Esa descripción psicológica o esa casi descripción psicológica que tenemos del personaje en la escena inicial, sin ver casi nada, escuchando a esta chica como grita, y con el juego de planos que Spielberg nos presenta, primero ella completamente rodeada de agua, muy perdida ahí en la luz de la luna, y luego la tenemos ya muy cerca para ver un poco el espanto en su cara. Esta yuxtaposición de imágenes nos hace saber del dolor que tiene esta chica ante el jugueteo villanesco de la bestia o cualquier cosa que sea que la está tirando hacia abajo del agua. Al día siguiente sabremos que está muerta, pero esa escena inicial a mí se me hace fundamental por todo lo que les acabo de decir. Hay otra escena. No estoy siguiendo un orden cronológico dentro de la película, simplemente intenté darles una escala en importancia, aunque luego ya todo se mezcló, pero bueno, creo que hasta ahora vamos hablando de escenas, hemos ido ligando más o menos los puntos. En consecuencia hablaremos de otra escena, la escena de la cena en el barco Orca, que es en el barco en el que salen a cazar al tiburón una vez que ha cometido toda serie de asesinatos en la isla que les acabo de comentar. El barco se llama Orca, se le bautizó Orca porque se sabe o se cree que las orcas son enemigas de los tiburones, enemigos naturales. Entonces el barco en el que cazan a este monstruo de dientes afilados se llama Orca. Hay un momento que además dentro de poco voy a detallar un poquito más adelante. Hay un momento en el que este trío de personajes se sientan a platicar en una borrachera de toda la noche.
y hay una parte en la que el sonido, para variar, nos comunica lo que está ocurriendo fuera del barco. Es de noche, otra vez no podemos ver gran cosa. Si acaso habrá por ahí un establishing shot que nos dice hay luz de luna, pero pues tampoco es que veamos mucho. De hecho, hemos visto muy poco al tiburón a estas alturas de la película. Y la manera como nos hacen ver que el tiburón, habiendo jugado primero con la chica de la escena inicial, ahora va a empezar a jugar con estos hombres, es primero el sonido, que queda un poco ahogado por los gritos y los cánticos de estos hombres. Sabemos que algo está pegando en el fondo del bote, pero la manera de ver, porque a final de cuentas el cine se tiene que ver, la manera de ver estos golpes y esta amenaza real, cualquier cosa que golpee un barco en alta mar es una amenaza. La manera que tiene Spielberg de visualizarlo para nosotros es enfocar un vaso que está sobre la mesa con agua o con licor, en el que las ondas del golpeteo se ven. Obviamente se hace un movimiento de olas dentro del líquido que contiene el vaso. Ese golpeteo hace que el líquido adentro se mueva de una manera muy particular a través de ondas, y sabemos, aunque ya lo oímos, sabemos que esa amenaza es real y que además es más grande de lo que habíamos pensado. Para que algo golpee así el vaso, tiene que ser un animal bastante grande. Ahí es donde visualmente, y una vez más sin mostrarnos al tiburón, nos dejan clarísimo el tamaño de amenaza que tienen estos tres hombres allá afuera de noche en alta mar. Esto fue tan efectivo, ha funcionado de tal forma, y que además es un sello de Spielberg, que ha llegado incluso a sus películas más famosas para gente que ni siquiera ha visto tiburón. Cuando en Parque Jurásico la amenaza de los dinosaurios que todavía no veíamos se acercaba a los humanos, primero la vimos en un vaso con agua arriba de un coche, de la misma manera que lo vimos en Tiburón, y luego lo vemos en una de las huellas de los dinosaurios, que está llena de agua por la lluvia, como estas mismas ondas hacen el mismo efecto que en el vaso. Es decir, ahí nace, en Tiburón, ahí nace este sello Spielbergiano, y lo ha traído hasta películas muy, muy, muy recientes. Bueno, Parque Jurásico no tanto, pero bueno, no solamente él, hay otras películas que lo han utilizado, hay otras películas que lo han explotado. Creo que es un gran efecto, y además la escena en sí tiene muchas particularidades. Ahora las vamos a desglosar. El punto número 6 nos lleva al problema con la bebida de Robert Shaw. Robert Shaw es el actor veterano que interpreta al cazador real del tiburón, a Quint, este pescador amargado, borrachales, violento, resentido, que sale al encuentro de su Moby Dick, ¿no? Para él el tiburón es su Moby Dick, su representación misma de la muerte, y él, entre las razones que tiene para salir a cazar al tiburón, es encontrarse con su muerte. Su vida, por alguna razón, está llena de desencantos, y él inconscientemente, o a lo mejor muy conscientemente, lo veremos después en la película, quiere encontrar a esa muerte blanca, quiere encontrarse con su Moby Dick. Pues bueno, Robert Shaw sí era alcohólico. Durante el rodaje se habló mucho de sus problemas con la bebida. Se decía que si él tomaba apenas una copa, se convertía en una persona completamente insoportable. Y él quería hacer esta escena que les acabo de platicar, esta escena de la cena, él la quería hacer ebrio, porque se trata justo de eso. Estas tres personas, el policía, el biólogo y el pescador, el tiburonero, llevan toda la noche bebiendo y empiezan a soltar anécdotas durante la sobremesa. Él, Robert Shaw, quería hacer la película ebrio, le pide a Spielberg que empiece a rodar. Él estaba ebrio y la cosa se vuelve en una monstruosidad. La escena no funciona. Él tenía que contar una anécdota en la que nos deja ver que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial y que él estuvo en el USS Indianapolis, que entregó la bomba atómica para después terminar la guerra con el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki. Y como este barco, que obviamente iba en una misión secreta, se hunde y gran parte de la tripulación es devorada por los tiburones. Todo esto él lo cuenta, no lo vemos. Él lo está contando en esta borrachera durante la cena. Se hace la primera toma de la escena.
Robert Shaw está ebrio y por supuesto la cosa no funciona, no se le entiende nada, él no tiene ningún tipo de coherencia, no hay gestos, es una cosa realmente pastosa. Y al día siguiente, Robert Shaw le pide a Steven Spielberg volver a hacer la toma, pero completamente sobrio, ya habiendo obviado sus problemas con la bebida y habiendo provocado que incluso Richard Dreyfuss le quitara un vaso de la mano y lo tirara al mar. Él pide hacer la escena sobrio. Spielberg le da chance y tenemos lo que vemos en la película, una sola toma que se hizo en una sola toma, o sea, son como no hubo repeticiones, quiero decir, de esta toma en la que él nos cuenta a lo largo de algunos minutos la leyenda del USS Indianapolis, donde él alcanza a entregar, número 1, la emoción del personaje y número 2, la tragedia que está comunicando. Es una gran escena, es un gran ejercicio de actuación y ahí más o menos Robert Shaw empezó a ver que sus problemas eran más grandes de lo que él pensaba y pudo completar la película, digamos que dentro de sus cabales. El punto número... ¿Cuál vamos? En el 6. Claro, el punto número 7. El mismo Robert Shaw, este personaje que les acabo de comentar, Quint, y Richard Dreyfuss, que era un personaje que además entró casi de relevo a Tiburón, interpretando a Hooper. Steven Spielberg no lo quería ahí, Spielberg quería a alguien más, pero al final se queda Richard Dreyfuss. Ellos dos no se llevaban muy bien, les acabo de decir que en algún momento Richard Dreyfuss le quita un vaso de la mano y lo lanza al mar a Robert Shaw, que le lanza al mar el vaso, quiero decir, para hacerle ver que estaba bebiendo y que así no se puede trabajar. La tensión entre ellos dos era real, ellos dos se llevaban muy mal, peleaban durante toda la película, discutían por cualquier tontería, procuraban estar lo más lejos posible uno del otro, pero tengamos en cuenta que estos dos son parte del trío final. Estos dos tenían que competir en la segunda parte de la película encerrados en un barco. Es decir, la película de habernos tenido en una isla hasta cierto punto vasta, donde los espacios eran abiertos y todo aquello, se va deshaciendo de personajes hasta que nos dejan con estos tres muchachos, y dos de esos, Robert Shaw y Richard Dreyfuss, se llevan de lo peor. ¿Qué es lo que hace un director inteligente como Steven Spielberg? En lugar de limar asperezas y en lugar de tratar de que la gente se lleve bien, dice, esa tensión me funciona. Estos dos personajes, el que interpreta a Robert Shaw y el que interpreta a Richard Dreyfuss, son completamente opuestos. Uno conoce a los tiburones por experiencia. Uno conoce a los tiburones porque ha vivido con ellos, porque ha estado en alta mar con ellos, porque estuvo en el USS Indianapolis con ellos, porque ha sufrido y ha vivido el mar para bien y para mal. Y el otro conoce a los tiburones porque es un biólogo marino, porque los ha estudiado en los libros, porque sí ha nadado, y el propio personaje nos lo cuenta, Hooper, que ha estado con tiburones, que los ha conocido, tiene algunas marcas de cicatrices. Tiene algunas cicatrices, quiero decir, que muestra a los demás personajes en la misma escena que les estoy contando, pero su acercamiento hacia los tiburones es académico, es meramente racional. El otro es completamente visceral. Y esa tensión existe en los personajes. Los personajes no tienen por qué llevarse bien. En consecuencia, lo que hace Steven Spielberg es decir, si los personajes no tienen por qué llevarse bien, mis actores tampoco tienen por qué llevarse bien. Si se llevan mal, nos conviene a todos y para todos. Y deja que estas tensiones se mantengan durante el rodaje, y por eso vemos el resultado que tenemos en la segunda mitad de la película. Entonces, vamos ahora al punto número 8. La escena de la playa y las implicaciones hitchcockianas, dice mi guión aquí enfrente. La escena de la playa en la que todavía no vemos al tiburón, en la que ya se sabe que hay un tiburón porque asesinaron o se comieron o se medio comieron, porque ahí encuentran los restos de la chica que les conté de la escena principal, nos muestra al personaje Brody vigilando la playa en lo que es el primer día de verano, cuando la presión sobre él lo obligó a abrir las playas a pesar de la amenaza de un tiburón. Y lo que hace Spielberg con la cámara es realmente alucinante. Esta escena, insisto, se ha utilizado para muchos cursos. Hay un video ensayo de Julian Palmer que pegaremos aquí abajo en la bitácora para que ustedes los puedan ver, en el que se nos deja muy claro
por qué Spielberg mueve la cámara como la mueve, cómo nos va presentando a los personajes en esta secuencia, además que no debe durar más de 5 minutos. Nos va a presentar cómo nos va presentando a los personajes y cómo nos obliga a ver y luego a sentir lo que el personaje Brody está viendo y sintiendo en la pantalla, que no es otra cosa sino mero lenguaje cinematográfico aderezado, eso sí, con la famosa creación de suspenso que Hitchcock ejercitó de manera magistral. De hecho, el propio Hitchcock está citado visualmente y literalmente en el videoensayo de Julian Palmer. Nosotros en esta escena nos damos cuenta que estamos sabiendo cosas que los personajes no saben y que en consecuencia generan tensión en nosotros porque vemos a los personajes no reaccionar a lo que sí nosotros sabemos que va a ocurrir. Es muy complicado explicarlo, yo les sugeriría ver el video ensayo, pero esta escena en particular es muy interesante a nivel visual, porque una vez más, lo que les decía yo del señor Gottlieb en un principio, es una escena que no requiere de palabras para hacernos entender lo que está pasando. Sí, los personajes hablan y sí hay un par de diálogos ahí, pero son completamente intrascendentes. Lo que está ocurriendo está planteado y desarrollado meramente en lo visual. Tenemos el punto de vista de Brody, nos hacen ver la impotencia de él, no solo por el miedo al agua, sino por la distancia que tiene con respecto al agua y a la gente que hay en el agua. Vemos la generación del suspenso hitchcockiana, vemos cómo su imposibilidad de meterse al agua le inyecta dramatismo a la escena y además nos hacen ver esta imposibilidad de una manera muy sutil. Yo les sugiero mucho ver este video ensayo que voy a dejar pegado aquí abajo para todos ustedes, para que ahí con calma y con paciencia y además con el ejemplo visual puedan entender un poco más la finalidad de esta escena. El punto número 9, que es donde empieza un poco la controversia con quién hizo la película y quién no hizo la película, que discutiremos un poco más adelante. La película ganó 3 premios Oscar en su año, 1975. La entrega fue a principios de 1976. Los premios Oscar que le dieron fueron meramente técnicos. El único creativo es el de mejor música original, que se lo dieron a John Williams. Los demás, los otros 2, son completamente técnicos. Y es ahí, insisto, donde empieza la discusión sobre la autoría de Tiburón. Se llevó un Oscar al mejor sonido, que diseñaron y desarrollaron Robert L. Hoyt, Roger Herman Jr., Earl Mathery y John R. Carter. Ellos diseñaron el sonido y ellos se llevaron el Oscar. Tiene la mejor edición también para la editora Verna Fields. Ahora vamos para allá. Y tiene, repito, la mejor música original por John Williams. La película, sin embargo, tuvo una nominación extra. Tuvo 4 nominaciones, ganó 3. ¿Cuál fue la nominación que no ganó? La de mejor película. En su año estuvo nominada como mejor película, pero no la ganó. ¿Quién ganó en 1975-76 el Oscar a mejor película del año? Atrapado sin salida, con Jack Nicholson. Un drama mucho más, pues voy a decir, más convencional. Un drama con menos, ¿cómo le podríamos decir? Con menos evidencia de ser cine de entretenimiento, digamos, un drama más purista. Y fue la película que le robó el Oscar a otras tantas, además, a Steven Spielberg y a sus productores para el año 1975. Tengo que ir al segundo corte, pero ya vamos a la mitad. Yo creo que sí llegamos. Los 10 puntos que nos faltan son muy rápidos, muy fáciles. Llevamos 10, nos faltan otros tantos para completar la lista de 20 razones para volver a ver o nunca dejar de ver Tiburón. Ahora vuelvo. Ingeniería mental para mantenernos cerca. Puentes. Durante las semanas recientes, ahora que nuestros programas han estado subiendo a la red, la pregunta se ha repetido. ¿De qué se trata Puentes.me? Sí, claro, se trata de grabar ideas, monólogos y conversaciones en la ahora vieja y conocida plataforma del podcast. El aparato que le dio nombre ha sido descontinuado. Empleando la tecnología del transductor acústico eléctrico, es decir, un micrófono.
Puentes también se trata de básquetbol, de cine, de guionismo, de literatura infantil, de Los Simpson, de ciencia y ciencia ficción, de arte callejero, de libros y lectores, de la guerra de las galaxias, de drogas recreativas y el derecho a consumirlas, de videojuegos, de teatro, de diseño, de agua. Puentes se trata de utilizar la red para algo más que la cacería de clics. Puentes se trata de compartir. Se trata de los dos lados del mensaje. Se trata de nosotros, quienes hacemos y escuchamos estos programas. De nuestra relación con esta ciudad y este tiempo. Se trata de pensar en cómo será el mundo mañana. Se trata de imaginar. De eso se trata. Puentes. Novedades desde la madre patria. De Ultramar. Con John. Nuevo episodio todos los viernes a la 1 de la tarde. Puentes.me. Puentes. Ahora sí, estoy de regreso. Punto número 10. Vamos completando la lista de las 20 razones para ver o no dejar de ver Tiburón. La película cuenta, por supuesto, con mucho material visual debajo del agua. Se contrataron a varios fotógrafos submarinos, pero hay dos en particular que además estaban especializados en fotografiar tiburones. Ellos son Ron Taylor y Valerie Taylor. Y ellos hicieron tomas de tiburones reales específicamente para la película. Mucho del resto del material pudo haber sido de archivo. Se hizo otro tanto para la película, pero estos dos chicos, Ron y Valerie Taylor, hicieron tomas específicamente de tiburones para la película Tiburón, y eso se nota especialmente en una escena en la que Richard Dreyfuss, Hooper, baja en una jaula metálica que supuestamente es a prueba de tiburones. Ya les eché por ahí un estropeo. Baja en una jaula metálica para tratar de arponear al tiburón y finalmente acabar con él, ya en el último tramo de la película, ya muy cerca del final. Y pues bueno, obviamente él está en la jaula, lo rodea una masa azul en la cual no vemos absolutamente nada, hasta que se hace presente la silueta del tiburón. Estos tiburones, bueno, obviamente el tiburón mecánico no lo podemos ver de cuerpo tan completo porque era un adefesio, estaba mal hecho, obviamente no se movía con naturalidad, y lo que hicieron fue llamar a estos muchachos y decirles: necesitamos tiburones blancos rodeando nuestra jaula con el pobre Richard Dreyfuss ahí adentro. Y fue lo que entregaron imágenes muy bonitas que a la hora del montaje, que es ahí donde tenemos que agradecer a Verna Fields, hicieron o fabricaron la ilusión de que Richard Dreyfuss estaba realmente frente a un tiburón blanco de la vida real. Chequen la escena, es muy clara, es la única vez en la que Richard Dreyfuss baja otra vez como buzo, también muy al principio de la película, bueno, al contrario, al principio de la película, pero en esta baja dentro de la jaula. En la primera vez él baja buscando a un pescador que se les perdió en la villa y se encuentra, bueno, esa sorpresa no se las voy a decir, pero ahí anda buceando de noche también, que es algo que gusta mucho para el tiburón, que los chicos buceen de noche. Pues bueno, están las escenas de Ron Taylor y Valerie Taylor con tiburones reales para el señor Steven Spielberg en la escena de Richard Dreyfuss dentro de la jaula metálica. El punto número 11 prolonga esta discusión de la autoría que les daba yo con Tiburón. Mucho se ha dicho que Spielberg no hizo nada durante el rodaje, que dejó todo muy botado. De hecho, eso sí es sabido y sí está documentado. Él no estuvo en el rodaje de la escena final, cuando el tiburón explota, por una razón muy tonta. El señor Spielberg no quería que al final del rodaje, como es costumbre, los técnicos le jugaran una broma y se fue. ¿No? Se fue un día antes y dejó la película encargada, les dijo: fílmenme el final. Se dice que así fue todo el rodaje. Hay puntos a favor, hay puntos en contra, hay libros escritos sobre eso, y que en realidad quien armó la película, quien le dio todo lo que estamos hablando y más, quien le dio este dramatismo, este discurso visual, este diálogo con la gente a través de las imágenes y nada más,
fue justo la editora, Verna Fields, que fue ella la que acomodó todas las piezas que Spielberg iba dejando regadas por el rodaje. Y eso para muchos se comprueba a la hora de ver las nominaciones y los premios que ganó la película. La película, como ya les había dicho, ganó el premio de mejor edición, pero no ganó el premio de mejor película, que habría sido, aunque Spielberg no produce, habría sido una especie de reconocimiento al trabajo del director. En contra de eso, la Academia premia a Verna Fields y se lleva su Oscar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, Verna Fields era mayor para empezar. No estoy diciendo que ella no haya montado la película y que no haya salvado varios errores o varios baches que Spielberg haya dejado por ahí, pero lo que hace Spielberg a la hora de ver esta reacción y de escuchar estas especulaciones es decir, pues ahora, a partir de este momento, no vuelvo a trabajar con la señora Fields para que ustedes vean cómo yo soy capaz de montar una película igual de efectiva, igual de emocionante y con un discurso visual al nivel, sin la necesidad de su ayuda. Obviamente necesitará la ayuda de un montador, pero por el momento la de Verna Fields no la rechazó de entrada y juró nunca volver a trabajar con ella. Se lo cumplió, efectivamente nunca la volvió a llamar, y antes de que Verna Fields muriera, Spielberg filmó, y es aquí donde yo les dejo el dato nada más para que lo platiquen, Spielberg filmó Encuentros cercanos del tercer tipo, 1941, que es una película que a la gente se le olvida de la filmografía de Spielberg, una gran comedia bélica, y Los cazadores del arca perdida. Esas son las tres películas que Spielberg filmó sin Verna Fields antes de que ella muriera para tratar de demostrar su valía como director. Ahí lo dejo yo en la mesa de la discusión. El punto número 12. Tiburón se convirtió en el primer gran éxito de lo que hoy conocemos como las películas del verano. Si ahora gozamos o sufrimos, depende de la temporada, depende, digamos, la oferta. Este año vamos medio parejos, ha habido años todavía más desastrosos. Fue la primera película de las hoy conocidas películas del verano. Si hoy tenemos este verano cinematográfico tan marcado y ahora ya tan amplificado, es en parte por el fenómeno Tiburón, porque la película se convirtió en un éxito brutal que la gente fue a ver cuando los niños no están de vacaciones, y en ese momento las distribuidoras y los exhibidores se dieron cuenta que pues era una buena época para explotar este tipo de tiempo libre, y era una buena época para jugar con las películas de espectáculos, con el entretenimiento, con el lado más entretenido del cine. El cine es entretenimiento, pero no puede ser solo entretenimiento. Hay unas películas que están más cargadas hacia ese lado, hay otras que no. Tiburón está justo a la mitad y se explotó mucho una vez que la gente de la Universal vio la película terminada. Se explotó mucho en el mercadeo y en la promoción de la película ese lado de entretenimiento, ese lado de película, digamos, de casi desastre, de amenaza natural, para llevar a la gente al cine. Se convierte en un éxito brutal y la gente a la fecha sigue conociendo al verano cinematográfico, en parte por el fenómeno Tiburón. El número 13. Sí, es en realidad una película de horror sin elementos o casi sin elementos sobrenaturales. Es una película de horror en donde no le vemos la cara al asesino o a quien persigue, en donde hay sangre, en donde hay vísceras, en donde hay violencia, en donde hay miedo, en donde se genera temor a partir de la yuxtaposición de imágenes. Esta es una película de horror, casi todo ocurre de noche. Este tiburón prácticamente es invencible, es ahí quizá el único toque sobrenatural que pueda llegar a tener la película. Tiene varios enemigos que tienen que unirse para enfrentársele y acabar con él de la manera más extravagante posible. O sea, si lo vemos así enlistados estos puntos, la película es en realidad una historia de horror. No sabemos por qué el tiburón está ahí, no sabemos las razones por las que está matando tanta gente, incluido un perro, pobre perro. No sabemos cómo se le va a destruir, no sabemos cómo se ve. Es digamos, una película sin horror, que prácticamente no tiene elementos sobrenaturales, y eso es quizá parte de la angustia que genera en las personas que la ven por primera vez. La segunda vez se vuelve mucho más entretenida, pierde mucho la tensión y pierde mucho el elemento sorpresa que para una película como Tiburón es fundamental, pero no por ello se convierte en una mala película. Quizá en las segundas vistas baja este tono y esta primera emoción del horror, pero de que podríamos considerarla también como una película de horror, podríamos hacerlo. El punto número 14.
fue una película, es una de las pocas películas que ha rebasado el entorno natural de la ficción y se convirtió o acabó generando una paranoia real en gente real alrededor del mar real y de las playas reales. Si ustedes leen periódicos de la época y si ustedes van con sus tíos o sus papás o sus abuelos y les cuentan qué fue lo que ocurrió después de que Tiburón se convirtió en un éxito mundial, les van a decir que la gente dejó de nadar en las playas. Había gente que por años o por meses prometió no volver a meterse al mar, y justo en ese verano mucha gente que fue a la playa se quedó sin tocar el agua. Yo mismo, después de esta anécdota infantil que les conté, tuve vacaciones en la playa después de haber visto la película, y recuerdo, pues bueno, en el mar no me dejaban jugar solo, pero en la alberca yo tampoco quería estar. La película generó una paranoia, un miedo real en gente real muy particular que es muy difícil que se consiga. Si aquí se me permitiera extrapolar un poco los pensamientos y las emociones, yo diría que es un poco lo que le pasó a Orson Welles con La Guerra de los Mundos, ¿no? Con este programa de radio falso que él fabricó, y que provocó que el pánico se esparciera por todo Estados Unidos ante la creencia de que los marcianos estaban atacando a la Tierra, ¿no? Eso se trata de un programa de radio, pero acá la película más o menos andaba por las mismas. Todo el mundo pensaba que había tiburones en el mar todo el tiempo, y eso es muy difícil que una película lo consiga, y mucho de lo que consigue lo hace justo por las particularidades que les acabo de comentar antes. El punto número 15, para entrar a la recta final. Hasta ahora prácticamente nadie, y esto habla del nivel de la película, esto habla del poder del discurso, esto habla de lo que se consigue con un gran balance de actores que se llevan mal, de improvisación, de planificación, de muy buena edición, de una muy buena fotografía, de una gran música. Prácticamente nadie a la fecha se ha atrevido a sugerir o a pensar que Tiburón se vuelva a filmar. Ha habido películas que se le parecen, ha habido películas que se le han querido acercar, ha habido películas que han rescatado el tema, pero nadie se ha atrevido a decir, Tiburón merece, ahora con los adelantos tecnológicos, ahora con la animación digital, ahora con todas las posibilidades técnicas que tenemos que volver a filmar Tiburón. Nadie a la fecha lo ha dicho de manera abierta y franca. Si se ha platicado en alguna mesa, alguien más coherente y alguien más con un poco más de visión ha dicho en esa misma mesa, no señores, no podemos, no debemos. Y curiosamente, eso ha pasado con casi todas las películas que ha hecho Spielberg. Ahí lo dejo otra vez sobre la mesa de discusión. Estos son temas para que se vayan y los platiquen por ahí. El punto número 16 es un dato de trivia que a mí me gusta mucho. Cuando la televisión británica transmitió por primera vez Tiburón, el 8 de octubre de 1981, la película batió todo tipo de récords en el rating. Tomen en cuenta que la Gran Bretaña es un país pequeño. O imagínense, por ejemplo, a la Ciudad de México reunida viendo la misma película, para que tengan las dos dimensiones. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí viene el dato. El 8 de octubre de 1981, cuando la televisión británica transmitió Tiburón, la vieron nada menos que 23.5 millones de personas. Es decir, si la Ciudad de México, si toda la mancha urbana de la Ciudad de México se sentara a ver la misma película al mismo tiempo, y en este caso sería Tiburón, esa sería la audiencia que alcanzó la película cuando se transmitió por primera vez en la televisión del Reino Unido. Mucha gente. Punto número 17. El final. Ese final que Spielberg no quiso filmar, pero que sabía cómo debería ocurrir. Ese final, para muchos muy extravagante, ya muy explotado, en el que efectivamente el tiburón explota. Ya no les voy a decir por qué. Si lo han visto, no lo necesitan. Si no lo han visto, pues bueno, tienen que verla. Se ha parodiado, se ha imitado, se ha recreado el último disparo sobre el último discurso para eliminar al monstruo. Se ha hecho de tantas formas, se ha vuelto a hacer de tantas formas, se le han fabricado tantos chistes alrededor que no hacen otra cosa sino confirmar lo clásico de una exageración spielbergiana. Cuando a Spielberg se le cuestionó que el final iba a ser así, que el final iba a ser con el tiburón explotando,
y que eso no era creíble, que no había razón de ser, que no se podía contar con eso después de haber estado más o menos cercanos a la realidad durante toda la película. Lo que dice Spielberg es, a ver, señores, después de tanto susto, después de tanta sangre, después de tanto suspenso, después de tanta violencia, el final es lo de menos. Si la gente ya pasó por todo eso, si la gente ya se defendió y estuvo enfrente de todo eso, el final se lo van a creer. Y esas son cosas que hacen que veamos un poco el genio de Spielberg como cineasta, ¿no? Que entiende perfectamente los balances y los mecanismos de una película. Y dice, si tenemos aquí una sorpresa, la siguiente tiene que ser distinta o simplemente no tiene que existir. En el caso del final, su argumento era, si ya creímos todo lo que les acabamos de contar, si ya creímos lo del ataque a la jaula, si ya creímos lo del USS Indianapolis, si ya vimos cómo se come a la chica en la escena principal, si ya vimos esta famosa escena de la playa en la que se comen a un pobre niño en traje de baño rojo, todo lo demás que pase al final ya no lo van a cuestionar, la gente ya está con la guardia baja. Spielberg sabe muy bien quién es su audiencia, Spielberg sabe muy bien hablarle a la audiencia a través de sus películas y, por supuesto, sabe balancear muy bien todas sus películas. El final, insisto, es uno de los ejemplos de que Spielberg es el dueño y el autor del cine de entretenimiento contemporáneo. Número 18. La segunda mitad ocurre por completo en el agua. Si alguien no se había dado cuenta, ahí está el dato. Es una película partida en dos. La primera parte ocurre toda en la tierra, excepto la escena principal, que parte de la tierra y luego se mete al agua. Pero la segunda parte de la película, cuando estos hombres van a la casa del tiburón, ocurre por completo en el agua. Eso tiene varias implicaciones. Número uno, la proeza técnica, aunque obviamente no estaban en alta mar, pero es más difícil filmar sobre el agua. De hecho, el tiburón se les hundió creo que un par de veces. Tuvieron que sacarlo con buzos. Número dos, el resultado, por supuesto, es muy dramático. Después de tener al espectador en su medio natural, que es la tierra, que es donde podemos ver las cosas como ocurren, justo como lo conocemos, de una manera más natural, de repente la historia nos lleva al mar, en donde no podemos movernos igual, en donde no sabemos perfectamente qué es lo que está pasando, en donde nuestros miedos además se ven ejemplificados en esta inmensidad de aguas, ¿no? El mar, por supuesto, es una de las representaciones que tiene la muerte, y esta idea de que toda la segunda parte, estos tres están metidos en el mar más profundo, nos comunica que están lidiando con la muerte de una manera muy, muy, muy cercana. Y ya, por eso les conté la escena de la cena en el barco Orca. Échenle un ojo y midan incluso con cronómetro cómo la segunda mitad exacta de la película está por completo contada en el agua. Número 19. Es un poco lo que les decía yo con el replanteamiento de la historia de Spielberg. El hecho de que el tiburón casi no se vea fue exigencia del propio rodaje, fue una solución ahí sobre la marcha. Si se ve mal, no lo enseñemos. Y sin embargo, cuando se ve, se sigue viendo mal. Tenemos un tiburón completamente mecánico al que por fortuna no se le ven los cables ni los mecanismos, pero sabemos, quien ve la película, yo no lo sabía cuando tenía 5 años, pero bueno, cuando lo vemos ahora, sabemos que no es un tiburón real. A pesar de eso, a pesar de que es un tiburón completamente falso, a pesar de que es un tiburón completamente irreal, nadie que yo conozca, y aquí los invito a abrir el debate y a opinar debajo de la bitácora de este programa, nadie que yo conozca se ha atrevido a decir que la película es mala por eso. O sea, hay otras ideas que nos dicen que Tiburón es mala por lo que ustedes quieran, cualquier otra razón, pero nadie, hasta ahora que yo conozca, nadie ha dicho que la película es mala por tener malos efectos visuales, y los tiene. Así de poderoso es el discurso visual de Tiburón. El número 20, que es el que clausura este programa, es el que además cierra un poco la experiencia que tuve de niño y con la cual comencé este episodio, el póster. El póster de Tiburón era tremendamente gráfico, pero al mismo tiempo era una especie de enorme metáfora, más que metáfora, era un símbolo, ¿no? Teníamos, si ustedes lo recuerdan, a la chica de la escena inicial nadando en la superficie del mar, y hacia ella dirigiéndose como un torpedo, un tiburón gigantesco que le cuadriplica el tamaño. Sabemos que se la puede comer de un bocado, vemos los dientes retorcidos del animal, es decir, estamos viendo un animal que conocemos que es un tiburón, pero que puesto de esa manera, puesto con esas dimensiones y con esos colores, en ese póster se convierte en un monstruo.
es el monstruo que no es monstruo, y es ahí donde volveríamos a discutir si la película es de horror o no es de horror. Y el póster creo que nos da un elemento más para engordar esa discusión. Es uno de los mejores pósters que ha tenido el cine de verano, el cine de entretenimiento y el cine en general, que es donde podemos ubicar que se mueve el señor Steven Spielberg. Espero que le echen un ojo a la película, aunque ya la hayan visto, yo lo voy a hacer. Espero que analicen y entiendan un poco más allá de la historia del gran comedor de hombres. Creo que la película está llena de metáforas. Creo que la película, como decía hace rato, del Moby Dick al enfrentamiento entre lo real y lo irreal, de lo natural y lo sobrenatural, tiene muchas implicaciones, muchas lecturas, que no las metí en estas listas para que ustedes las ejerciten a la hora de reencontrarse con la película y vengan a entregarlas a los comentarios de estos programas. Yo hice esta lista, sí, partiendo de una experiencia personal, pero tratando de compartir un poco la idea de lo que para mí es una de las películas fundamentales en la historia del cine universal. Muy vilipendiada a veces, pero otras tantas muy reapreciadas. Una película que se tambalea por muchos cuartos en esta mansión que es el cine universal. Se las dejo, véanla, aprecienla, échenle varias leídas y vengan a comentarla aquí. Por lo pronto, estas fueron mis 20 razones para ver, volver a ver o nunca dejar de ver Tiburón, de Steven Spielberg. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes.